No, no es una simple cuenta atrás, es una auténtica declaración de intenciones. Y si Christopher Nolan rueda una película en el formato más grande del mundo, pues habrá que encontrar la manera de proyectarla como él la había pensado. La Odisea se ha grabado en IMAX de 70 milímetros, el formato de mayor calidad que existe en el cine, pero muy pocos podrán verla tal y como la grabó. Somos el quinto cine que en España es capaz de proyectar películas en este formato, que había desaparecido a principios de los años 90 y por fin en 2026 ha irrumpido con mucha fuerza en toda Europa y ahora en España con un quinto cine que es los cines ABC de Valencia. Lo han conseguido gracias a este proyector Cinematica Victoria 8 que llevaba más de 30 años sin encenderse. Aquí la película no viaja en un archivo, recorre 4 kilómetros de celuloide que pesan algo más de 100 kilos. Y el secreto está precisamente en el tamaño del fotograma. ¿Pero esto realmente se nota en la gran pantalla? Sí, la verdad es que sí. O sea, es como la textura de la película, se ve distinto. Pues esos desperfectos o esos, justo estamos comentando, los colores quizá también se pueden notar algo. Además, lo grande que se ve en una de 60 milímetros de arriba y abajo, se ve como si abrieras una ventana. Una ventana que mira hacia el futuro recuperando una tecnología que parecía cosa del pasado. Desde los años 80 igual no se proyectaba nada en 70 aquí en Valencia y mucho menos un estreno. O sea, un estreno es impensable. Se pueden recuperar, hay reestrenos que se recuperan en 70, pero un estreno, o sea, estoy hablando hace ya de 40 años quizás. Porque en esta Odisea no solo importa la historia que se cuenta, también influye cómo se proyecta y eso permite al espectador adentrarse en la travesía de Ulises en cada fotograma.